Por eso yo creo que uno de los ejes de 2026 debe ser que haya un gran acuerdo nacional sobre seguridad y defensa nacional. Ojalá todos los candidatos presidenciales de izquierda, de centro y de derecha firmaran un acuerdo nacional sobre temas de seguridad y defensa nacional que comprometiera que el que gane lo va a aplicar. Un orden público brutalmente deteriorado. Primer escenario. O segundo escenario, en el 2026 tenemos un revolcón en este tema de la seguridad y la defensa nacional, un fortalecimiento de las fuerzas militares, una recomposición de su capacidad en el plano aéreo, de tecnología, de comunicaciones, y podemos seriamente, con el acompañamiento de la comunidad internacional, debilitar a los grupos armados ilegales y tener un país más pacífico. Es un gusto saludarlos y sean bienvenidos a esta charla introductoria a la nueva edición de la revista GeoDS, hoy con un invitado muy especial que nos va a dar la introducción a esta edición especial. Es nada menos que el profesor Eduardo Pizarro León Gómez. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación a la revista GeoDS y a usted por este conversatorio que vamos a tener. Es un honor, profesor. El profesor Eduardo Pizarro es un reconocido politólogo, historiador colombiano con una vasta y profunda trayectoria en el análisis del conflicto armado, la paz y la seguridad en el país. El profesor Pizarro es doctor en Sociología de la École des Hautes Études de Sciences Sociales de París y ha dedicado su carrera a la investigación académica y a la participación activa en procesos cruciales para el país. Él fue una figura clave en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y se destacó como asesor en los procesos de paz con diversas guerrillas y con las Autodefensas Unidas de Colombia. Su trabajo académico en la Universidad Nacional de Colombia ha sido muy destacado, donde ha sido profesor emérito. También su trabajo ha sido fundamental para entender la evolución de los actores armados y las dinámicas de la violencia en Colombia. Es autor de numerosas publicaciones esenciales sobre temas de guerrilla, insurgencia, la contrainsurgencia y la búsqueda de salidas negociadas al conflicto. El profesor Pizarro posee una voz muy autorizada e indispensable para el análisis riguroso de la realidad sociopolítica colombiana. Es un honor tenerlo con nosotros y poder escuchar sus planteamientos, sus valoraciones y recomendaciones también sobre un tema muy importante que es el tema central de nuestra nueva edición de la revista GeoDS, que son recomendaciones en temas de seguridad, de defensa y de paz para el próximo gobierno que llegue a Colombia, cualquiera que sea. ¿Cómo ve usted? ¿Cuál considera usted que son las principales amenazas y desafíos en seguridad para Colombia en este momento? Creo que en los últimos años hemos avanzado en forma muy precaria hacia la paz. Probablemente al final de la administración Petro vamos a tener un pequeño éxito con Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en el departamento de Nariño. Y en el resto del país vamos a tener un agravamiento de la violencia porque se han acrecentado el número de grupos armados ilegales, se han fortalecido el número de hombres, se han fortalecido en control territorial y se han fortalecido en control de rentas ilegales. Yo creo que el nuevo gobierno va a encontrar una situación de orden público realmente muy compleja. ¿Cuál considera, con base en este panorama general, cuál considera usted, profesor Pizarro, que deberían ser las prioridades estratégicas en seguridad para un próximo gobierno en Colombia? Yo creo que hay una primera línea de acción que es el fortalecimiento de las fuerzas militares. Las fuerzas militares en los últimos años han sufrido un debilitamiento en el número de hombres, en la presencia territorial, en los recursos tecnológicos debido a las malas relaciones con los Estados Unidos e Israel, por ejemplo en temas de mecanismos de comunicación y también en otro tipo de recursos militares que son esenciales en el conflicto armado interno.
Entonces necesitamos fortalecer las fuerzas militares, necesitamos fortalecer el control territorial, necesitamos debilitar las rentas ilegales que están alimentando los grupos armados que enfrentan al Estado, y necesitamos tener una visión geopolítica nueva que nos permita fortalecer las relaciones con la comunidad internacional. Hoy en día ningún Estado, con la globalización y el crecimiento de la criminalidad internacional, puede luchar contra estos mecanismos criminales globales sin apoyo de la comunidad internacional, sin información en tiempo real, sin intercambio de información sobre lavado de activos, sin intercambio de información sobre canales de tráfico ilegal de armas o de drogas ilícitas. Necesitamos fortalecer nuestras relaciones con la OTAN, necesitamos fortalecer nuestras relaciones con los Estados Unidos. Entonces yo creo que son 3 o 4 líneas de acción fundamentales: fuerzas militares, control territorial, debilitamiento de rentas ilegales y fortalecimiento de los compromisos con la comunidad internacional. Usted ha mencionado en diferentes publicaciones, se ha referido en diferentes instancias, sobre la multiplicación de las gobernanzas criminales en el país. ¿En qué consiste estas gobernanzas criminales? ¿Por qué se han multiplicado? Colombia es un país muy complejo. Hay un estudio del Banco Mundial y la Universidad de Harvard que dicen que Colombia es uno de los 10 países más complejos geográficamente del mundo. Colombia tiene 6 regiones naturales, eso es poco común en el mundo. Colombia es un país atlántico, caribe, un país pacífico, un país andino, un país amazónico, un país llanero, la frontera con Venezuela, un país isleño en el Pacífico con Malpelo y en el Atlántico con San Andrés y Providencia. Es decir, Colombia tiene 6 regiones naturales en su propio territorio, lo cual es poco común, pero además de tener 6 regiones naturales, solamente ha desarrollado con seriedad la región andina y la región caribe. El Pacífico está hoy en día terriblemente abandonado, la zona amazónica, la zona llanera, nos encontramos con un control del ELN dramático de Arauca. Y esto se añade además que Colombia es uno de los 21 países bioceánicos del mundo que tienen acceso simultáneamente a 2 océanos. Y es uno de los 11 países bioceánicos Atlántico-Pacífico, que es un privilegio. Pero al mismo tiempo es enormemente complejo el control del territorio. Por eso necesitamos una gran reflexión geopolítica sobre cómo el Estado y las fuerzas militares y la Policía Nacional van a tener el control. Y el tema que está ocurriendo con la globalización es que han surgido una criminalidad global y las fronteras más vulnerables del país están siendo controladas por esta criminalidad que es nacional, con redes internacionales en alianza, lo que hemos llamado las gobernanzas criminales, sobre todo en el Pacífico, en la frontera con Ecuador, en la frontera con Venezuela y en algunos puntos del Atlántico, donde estos grupos controlan rentas ilegales, controlan la población a través de mecanismos autoritarios y controlan territorios para poder dominar esas rentas que les permiten reproducirse. Yo creo que las fuerzas militares de Colombia tienen, y el Estado colombiano tiene que hacer una reflexión, cómo un país de la complejidad de Colombia puede buscar una ocupación del territorio del Estado y un fortalecimiento de las fuerzas militares para evitar las gobernanzas criminales que están surgiendo en todas partes: México, Ecuador, en el Mediterráneo, en muchas zonas del mundo. Y Colombia, evidentemente, por su extraordinaria ubicación geopolítica y por su complejidad geográfica, no podía ser distinto. Termino con solamente una frase. Como Colombia es un país bioceánico, Atlántico-Pacífico, puede enviar cocaína a la costa oeste de los Estados Unidos y Asia por el Pacífico, y puede enviar cocaína por el Atlántico a la costa este de los Estados Unidos, África y Europa. Entonces la producción de cocaína tiene una gran ventaja comparativa frente a un país que no tiene acceso a la costa
como es Bolivia, o frente a un país que solamente tiene acceso al Pacífico, como es el Perú. En cambio, la coca colombiana es infinitamente más barata porque tenemos acceso inmediato a todos los mercados internacionales. En comparación con la coca de Bolivia, que tiene que transitar por Perú o por Paraguay y luego Uruguay por el Mar de la Plata para llegar a Europa, es costosísima. Entonces, eso explica por qué Colombia es el primer productor mundial de cocaína. Eso muestra la vulnerabilidad de Colombia y la necesidad de una gran reflexión al respecto. De esta diversidad geográfica que tiene Colombia y tantas zonas con vacíos estatales, se está hablando, por ejemplo, de conversar con determinados grupos o hacer negociaciones o combatir, pero se mencionan pocos grupos en realidad. En realidad, más o menos, ¿cuántos grupos o gobernanzas ilegales podrían haber en Colombia en este momento? Yo creo que evidentemente tenemos que diferenciar grupos que tienen poder de desestabilizar, no el Estado nacional, porque ningún grupo está en capacidad hoy de desestabilizar al Estado nacional, pero que pueden afectar la seguridad pública en forma grave, grupos de carácter nacional y grupos de carácter puramente local. Yo creo que hoy podríamos hablar al menos de 10 grupos que pueden afectar la seguridad del país en forma grave, sobre todo por lo siguiente, porque tenemos grupos de origen político cada vez más degradados, pero que se originaron en las guerrillas post-revolución cubana en los años 60, el ELN, el Estado Mayor Central de las FARC y la Segunda Marquetalia de las FARC, pero también tenemos grupos de origen puramente criminal, como el Clan del Golfo u otros similares. Entonces, el tema hoy de Colombia es que tenemos por lo menos 10 grupos que pueden afectar el orden público, de orden nacional, y una multiplicidad de grupos que pueden afectar la seguridad simplemente en una ciudad, en un municipio, etc. Pero eso no tiene antecedentes, porque tenemos un número de organizaciones muy preocupante para la seguridad nacional. Y estos grupos también cooptan los poderes locales, los poderes legítimos locales. ¿Cómo funciona esto, profesor? En las gobernanzas criminales, el objetivo es controlar las rentas. La cocaína, la minería ilegal del oro u otros productos como el coltán, que en forma creciente en la Amazonía, que es un producto estratégico hoy en día para la industria mundial. Y la forma fundamental es la cooptación de las autoridades civiles a través de una cooptación, es decir, que hagan parte del grupo armado ilegal o que sean cooptados vía intimidación, neutralizados vía intimidación. En algunos casos, una cooptación de autoridades policiales y fundamentalmente a través de la amenaza a la población civil que tiene que adherir al señor de la guerra local a riesgo de ser expulsada del territorio, asesinada o a través de otros mecanismos autoritarios. Entonces lo que tenemos es en esas gobernanzas criminales, lo que tenemos es una neutralización o cooptación de las autoridades civiles y muchas veces policiales y militares que se colocan al servicio de los grupos armados ilegales. Este es el fenómeno. Y muchas veces el mecanismo es la intimidación y el miedo. Fíjese usted que en Colombia la tasa de homicidios se mantiene relativamente estable en los últimos años, 26 homicidios por cada 100.000 habitantes por año, pero cada vez hay homicidios selectivos, y estos homicidios selectivos son para buscar el control del territorio. Por ejemplo, en Barranquilla, para la extorsión a los comerciantes, asesinan uno, y con eso todos saben que tienen que pagar la extorsión o corren el mismo riesgo. Entonces hoy estamos en una etapa de más homicidios selectivos que masivos. Ya no tenemos las grandes masacres como en la época
de las Autodefensas Unidas de Colombia o otros grupos, pero tenemos a través del asesinato selectivo se genera miedo y a través del miedo se genera un control de la población local de las gobernanzas criminales. Profesor, esto agrega complejidad al tema. Con esta puede llamarse hibridación entre lo que son organizaciones, grupos armados organizados que pueden tener alguna especie de, entre comillas, ideología, y grupos delincuenciales organizados cuyo objetivo es estrictamente la parte económica, de obtener esas rentas ilegales. Pero entonces esto puede hacer mucho más difícil lograr de alguna manera someter a estas organizaciones. Y aquí viene mi pregunta, el sentido es, ¿cómo se puede entender entonces una política de seguridad? ¿Cómo pueden tener una política de paz? ¿Y cómo se pueden relacionar ambas sin que, digamos, una no anule a la otra de alguna manera? Bajo la administración Santos se habló mucho de combinar el garrote y la zanahoria, es decir, de mantener el Estado fuerte, con capacidad de garantizar el orden público durante las negociaciones de paz. Fíjese que en La Habana, durante las negociaciones con las FARC donde yo estuve, se mantuvo la iniciativa militar hasta que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Se mantuvo el garrote y la superioridad estratégica de las fuerzas militares y la Policía Nacional hasta que se firmó el acuerdo. Y apenas se firmó el acuerdo de paz, vino la zanahoria y vino el avance en las negociaciones de paz y el DDR, la desmovilización, desarme y reintegración de las FARC en la vida civil. Con el gobierno Petro hemos cometido un gravísimo error, y es que se ha en alguna medida congelado la acción de las fuerzas militares con los ceses al fuego bilaterales que le han permitido a los grupos armados ilegales tener la iniciativa estratégica en los territorios, buscar su control, y entonces las fuerzas militares han perdido la iniciativa militar. Yo creo que este modelo de ceses al fuego bilaterales con congelamiento de las fuerzas militares le ha concedido a estos grupos armados la iniciativa estratégica en el terreno, y ha debilitado la capacidad de negociación del Estado. Yo creo que tenemos que volver al modelo de combinar garrote y zanahoria, porque si solamente hay zanahoria, la experiencia de la administración Petro nos demuestra que les da ventaja estratégica a los grupos armados y ahonda su control territorial en las rentas ilegales. Es un error. Entonces es muy importante esta lección aprendida de gobiernos pasados, de alguna manera, los que ha funcionado, los que no han funcionado. Pero este nuevo contexto de lo que se viene ahora tiene unas características especiales, ¿considera usted, en relación con contextos pasados? No digo, obviamente cada uno tiene sus diferencias, pero hay algo que lo hace muy especial al contexto actual. Yo creo que la diferencia fundamental es que la dimensión política de los grupos guerrilleros post-revolución cubana se está diluyendo. Porque tuvimos en 1990 el acuerdo de paz con el M-19, en 1991 con el EPL, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, luego en el 2016 con las FARC, y hoy en día el problema es que cada vez el rostro político se está diluyendo y cada vez el rostro criminal se está imponiendo. Yo creo que todavía quedan algunos rastros de guerrilla de carácter político en el ELN, pero yo considero que en el resto de organizaciones se trata fundamentalmente de señores de la guerra que están fundamentalmente acumulando rentas ilegales. Entonces, la negociación de paz, que era con grupos de carácter político, se está debilitando, y por eso hoy en día más que nunca tenemos que fortalecer al Estado, fortalecer las fuerzas militares y fortalecer el control territorial para debilitar las rentas ilegales. Si usted me preguntara, yo diría, el éxito está en el debilitamiento de las rentas ilegales, más que en la negociación con estos grupos de claro reingambre criminal. La única excepción que yo plantearía
pero es complejo decirlo, es el caso del Ejército de Liberación Nacional. Pero ya el Ejército de Liberación Nacional en su 6º Congreso, que se realizó en junio de 2024, ya se abandonó la idea de una guerrilla dispuesta a buscar conquistar el poder militar en Colombia y se definió como una guerrilla binacional en defensa de la revolución bolivariana. Entonces ya tenemos una guerrilla de otras características y por consiguiente una negociación de paz se está diluyendo. Hoy en día el tema central es control del territorio, debilitamiento de las rentas ilegales y fortalecimiento de las fuerzas militares. La paz pasa por ahí, fundamentalmente. Son esos 3 aspectos esenciales. Hacer cada vez más organizaciones criminales. Entonces, su punto de quiebre, por decirlo así, especial es la parte económica, la parte de las rentas criminales. ¿Cuáles considera usted que serían las estrategias más efectivas para combatir esas rentas ilegales o quitarles ese apoyo a esas organizaciones? Sí, hoy en día fundamentalmente tenemos la cocaína. Colombia es el primer productor mundial con más de 260.000 hectáreas de hoja de coca, y el oro y la minería ilegal, y en forma creciente los minerales raros, como el coltán y otros en la Amazonía colombiana, que se están volviendo estratégicos para la industria de electrodomésticos, teléfonos inteligentes, etc. Yo creo que Colombia tiene que tener claro cómo vamos a buscar un control de la minería ilegal, buscando impedir la explotación del oro por parte de estas organizaciones en sus gobernanzas criminales, pero tenemos que pensar cómo vamos a dejar de ser el primer productor mundial de cocaína. Y yo creo que la única forma es volviendo al glifosato. Es increíble lo siguiente. Muchos ambientalistas se oponen al uso del glifosato con el argumento de que genera cáncer. La Unión Europea, después de largas investigaciones, este año decidió prolongar por 10 años el uso del glifosato en todo el territorio de la Unión Europea, con el argumento de que no es un producto cancerígeno. Y si usted ingresa a la página web de la Organización Mundial de la Salud y pone glifosato, aparece como potencialmente cancerígeno en el mismo nivel que las carnes rojas. En cambio, los precursores químicos que se utilizan para procesar la hoja de coca están en un nivel altísimo como productores de cáncer, altísimo. Por ejemplo, si una mujer embarazada llega a manipular la hoja de coca para la producción de cocaína, puede que sus hijos nazcan con deformaciones físicas. Es muy posible que lo que esté produciendo cáncer en las zonas productoras de hoja de coca no sea el glifosato, sino que sean los precursores químicos. Yo creo que Colombia tiene que volver a un uso racional del glifosato, porque hoy en día la hoja de coca se está convirtiendo en el principal recurso de los grupos armados ilegales, y estos grupos armados ilegales están matando centenares y centenares de colombianos. Aquí hay un debate muy serio sobre este tema, y me escandaliza que se esté utilizando el glifosato en toda la Unión Europea y en Colombia sigamos impidiéndolo cuando es el principal recurso que está alimentando la criminalidad en el país. A partir de la suspensión de la formulación con glifosato, pues se dispararon los cultivos de coca en el país de una manera exponencial. Claro, porque hemos logrado, bajo la administración Uribe, bajar a 40.000 hectáreas de hoja de coca. Se había producido lo que llaman los expertos el efecto globo. Cuando uno espicha un globo, el aire se desplaza y la hoja de coca se ha desplazado. Eso no me alegra para Perú y Bolivia, y Colombia había bajado a ser el primer productor mundial. En el momento en que decidimos acabar con el uso del glifosato, que es interesante, ya no se estaba utilizando. Era la amenaza del uso del glifosato lo que estaba llevando a que no hubiera cultivos industriales de hoja de coca.
Terminamos con el uso del glifosato y volvimos a ser el primer productor mundial, y eso está alimentando toda la criminalidad organizada del país. Entonces, ¿por qué no consultamos con la Unión Europea sus estudios? ¿Por qué no consultamos con la Organización Mundial de la Salud? Y ellos nos van a explicar que no es cierto que el glifosato bien utilizado sea cancerígeno, que son los precursores químicos. Yo le pregunté a un industrial colombiano que trabaja con los precursores químicos del procesamiento de la hoja de coca, y me dijo: cuando entra un trabajador, entra con guantes, con gafas especiales, con vestido especial, súper protegido. Y en los laboratorios de hoja de coca entran niños, adolescentes, hombres, mujeres, embarazadas, a trabajar con estos precursores químicos que son altísimamente cancerígenos. Ahí hay un debate que tenemos que hacer muy serio. Y junto a eso, complementarlo con otras políticas también que complementen sustitución de cultivos y todo eso. No basta con la sustitución de cultivos, no basta con las motivaciones, motivar a los campesinos, etcétera. Tiene que ser una combinación como de alguna manera de incentivos duros y blandos para... Tiene que ser una cuestión muy inteligente, porque en el año 2016 se decidió darle alrededor de 32 millones de pesos a un campesino por hectárea que abandonaba de hoja de coca. Pero nadie hacía el censo de quién estaba recibiendo los recursos y quién estaba produciendo. Y es muy probable que ese campesino recibiera los 32 millones de pesos por su hectárea de coca y sembrara coca 10 kilómetros más adentro en la selva. Hoy se requiere una sustitución de cultivos, pero necesitamos hacer un censo de los productores y necesitamos fuertes sanciones a quien vuelva a producir, porque si no es posible que simplemente yo reciba los beneficios y vuelva a producir por la rentabilidad económica de la hoja de coca. Entonces tiene que ser una política muy inteligente para evitar efectos perversos. ¿Qué papel tienen ahí carteles internacionales, como el caso de carteles mexicanos o tal vez de otras nacionalidades también que influyen en esta producción de coca, o también como en otros factores generadores de violencia en el país, profesor? Hoy en día tenemos un crecimiento exponencial de las organizaciones criminales multinacionales. A mí me impresiona mucho que sea la mafia albanesa. Albania es un pequeño país del Mediterráneo con 4 millones de habitantes, y la mafia albanesa controla la criminalidad en Ecuador. ¿Cómo es posible que un país del Mediterráneo de 4 millones de habitantes controle la criminalidad de Ecuador, del tráfico de drogas u otras redes criminales? Pero así como la mafia albanesa, tenemos una serie de mafias, la mafia china, la yakuza japonesa, la mafia mexicana, las mafias centroamericanas, etcétera, que hoy en día están jugando un rol clave en la criminalidad global. Y obviamente Colombia tiene 2 recursos muy importantes, que son ser socio global de la OTAN. Somos uno de los 8 países que somos socios globales de la OTAN a nivel internacional desde 2018, y somos socios estratégicos de Washington por fuera de la OTAN, uno de los 32 socios estratégicos de Washington desde 2021, y tenemos que fortalecer esta alianza con la OTAN y con los Estados Unidos para la lucha contra la criminalidad global. Es muy doloroso que hace pocos días se planteó el retiro de Colombia de la alianza que tenemos desde el 2021 con los Estados Unidos para la lucha contra la criminalidad global, y es muy doloroso que mañana el gobierno actual decida retirar a Colombia como socio global de la OTAN, porque necesitamos en la lucha contra la criminalidad información en tiempo real. Cuando yo era embajador en Holanda, recuerdo todas las relaciones que teníamos con la Policía Internacional, la Policía Europea, Europol, que tiene sede en La Haya, y todo el intercambio de información para poder controlar la criminalidad, el transporte de cocaína que iba
para los puertos holandeses o belgas, para Amberes o para Rotterdam o otros puertos holandeses. Esa inteligencia en tiempo real es fundamental para un país tan afectado como Colombia por la criminalidad global. Necesitamos fortalecer las relaciones con la OTAN y con los Estados Unidos y no debilitarlas como está ocurriendo en los últimos 2 o 3 años. ¿Cómo contribuir a evitar el rearme de grupos que de alguna manera se han desmovilizado o cuyo control territorial que tenían se ha visto disminuido? Sí. Pero ¿cómo evitar que se rearmen otra vez, se fortalezcan? Sí. No, su pregunta es clave por lo siguiente. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que los desmovilizados de los grupos armados ilegales tengan éxito en su reincorporación a la vida civil. Es muy difícil porque muchos exguerrilleros ingresaron a los 12, 13, 14 años. Lo único que saben es portar un fusil, no terminaron el bachillerato, no tienen formación técnica del SENA, no tienen formación profesional y es muy difícil que alguien les dé empleo, porque en las oficinas donde emplean trabajadores les preguntan, bueno, ¿cuál es su experiencia profesional? Y cuando no pueden explicar qué hicieron los últimos 10 años de su vida, sospechan de que puede haber estado en grupos armados ilegales y no les dan empleo. Y entonces muchas veces estos jóvenes no encuentran formas de reincorporarse a la vida civil. Necesitamos fortalecer la reincorporación de la vida civil. Y le cuento algo que está pasando dramático. Fue una tesis en la Universidad Javeriana de un hoy mayor de la Policía Nacional, una tesis extraordinaria, que él fue a investigar a quienes estaban reclutando los grupos armados ilegales. Y se encontró con esta sorpresa, de que en vez de reclutar a un joven de 15 años en Ciudad Bolívar, sin experiencia militar, comenzaron a ir a donde están los desmovilizados, en los campamentos de paz de las FARC, porque era mejor reclutar a una persona con 20 o 30 años de experiencia militar, era más rentable. Entonces comenzó una presión brutal a los desmovilizados para que volvieran a la guerra. Entonces necesitamos garantizar que los desmovilizados tengan condiciones para reconstruir su proyecto de vida, no abandonarlos, porque para un grupo armado ilegal, imagínese usted un hombre con 20 años de experiencia militar, es mucho más rentable que un jovencito de 15 años de Ciudad Bolívar. Entonces ellos están en una presión brutal para que vuelvan a la guerra. Necesitamos tener una muy buena política de reintegración de los combatientes. Usted hablaba ahora de 3 elementos esenciales que debería tener una política de seguridad. Si no estoy mal, nuevamente, es el control territorial, sí, el combate a las rentas ilícitas, sí, y el fortalecimiento de la fuerza pública. Exacto. Aquí, ¿cómo se puede fortalecer la acción integral y la parte de acción unificada del Estado y también su integración de gobernanza con otras entidades de la sociedad? ¿Cómo se pueden aplicar lecciones aprendidas? Porque es algo en lo que se ha venido trabajando desde hace años. Sí, sí. No es algo nuevo, pero ¿cómo se puede fortalecer en los nuevos contextos esa parte de acción integral y acción unificada? No, su pregunta es supremamente importante por lo siguiente. En el fenómeno de las gobernanzas criminales tenemos el grave riesgo de que estos grupos controlen el territorio, la población y la economía. Y obviamente muchos campesinos o indígenas o miembros de las comunidades negras en las fronteras más vulnerables del país están bajo la presión de estos grupos que son los que muchas veces les dan oportunidades de empleo en los cultivos ilícitos, en la minería ilegal. Entonces necesitamos que la fuerza pública vuelva a una tradición muy larga de acción cívico-militar, de acercamiento a las poblaciones rurales, ofreciéndole alternativas de vida importantes. Por ejemplo, sustituyendo la hoja de coca por el cacao, que está siendo muy eficaz en ciertas zonas del país, garantías de seguridad y protección frente a los grupos armados ilegales. Yo creo que
tenemos que volver atrás a experiencias extraordinarias de acción cívico-militar, donde los militares ganaron legitimidad acompañando a las poblaciones campesinas en la sustitución de cultivos ilícitos a productos lícitos y a generación de seguridad para las economías legales. Yo creo que eso es clave lo que usted está planteando. Y profesor, ahora vamos al tema de la Policía Nacional. Esta otra dimensión de la seguridad, ¿cómo ve usted los nuevos roles de la policía o cómo le va a proyectarse a futuro y para el próximo gobierno el tema de la Policía Nacional? A diferencia de lo que ha pasado con las fuerzas militares, el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, que han sufrido un debilitamiento en el número de miembros, la Policía Nacional ha crecido en el número de miembros. Y esto acompañado por alcaldes y gobernadores que han trabajado muchos modelos de seguridad en distintos departamentos, ha mejorado la situación de seguridad en los centros urbanos. Pero lo que hemos visto es un debilitamiento de las fuerzas militares. Entonces hemos visto una mejoría de seguridad en los centros urbanos y un debilitamiento de la seguridad en las zonas rurales y en las fronteras más vulnerables del país. Entonces yo creo que tenemos que lograr mantener una Policía Nacional fuerte, pero tenemos que recuperar la capacidad de las fuerzas militares de sus tres componentes en forma seria. Y aquí viene un debate que me parece clave. Hay una serie de autores que están recomendando crear una Guardia Nacional, como existe en Canadá o existe en Francia, con objeto de que tengamos las fuerzas militares, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval protegiendo las fronteras y el gran mar territorial de Colombia. El mar territorial de Colombia, Atlántico-Pacífico, es del tamaño de Venezuela, es enorme. Y que tengamos la policía garantizando la seguridad en los centros urbanos y una Guardia Nacional dependiente del Ministerio de Defensa responsable de la seguridad en las zonas rurales. Entonces, yo creo que necesitamos que las fuerzas militares vuelvan a controlar las fronteras, hoy en día muy vulnerables en todo el mundo, la policía en los centros urbanos y una Guardia Nacional en las zonas rurales. Es posible que eso sea el modelo que requiera de seguridad el país en el futuro. Es decir, tenemos que repensar el modelo de control del territorio y una Guardia Nacional puede ser el mecanismo. ¿Eso lo ve viable a corto, mediano o largo plazo, profesor? Yo creo que es un modelo, obviamente, a mediano y largo plazo. Hoy en día lo que tenemos que hacer son las tareas que ya hemos planteado, acompañadas de algo que me parece clave, y lo voy a plantear con mucha crudeza. Colombia tiene que prohibir por ley las guardias campesinas, las guardias indígenas y las guardias cimarronas. Lo peor que le puede pasar a un Estado es comenzar a privatizar la seguridad, es comenzar a entregarle la seguridad a civiles, abandonando la función del Estado, que es la seguridad nacional. Porque estas guardias campesinas, indígenas o cimarronas, están siendo instrumentalizadas por los grupos armados ilegales, sea para retirar la fuerza pública del territorio, sea para instrumentalizarlas al servicio del control de rentas ilegales. Con mucho valor hay que sacar una ley prohibiendo las guardias de cualquier orden en Colombia, y lo que tenemos que hacer es fortalecer los organismos de seguridad del Estado. Pero no podemos seguir titubeando al respecto. Y sobre todo hay algo que me parece clave. A mí me impacta mucho que los organismos de derechos humanos no estén criticando que haya guardias indígenas o campesinas poniendo en riesgo su vida porque o se subordinan a los actores armados ilegales o son duramente reprimidos. Nosotros no podemos continuar por esa vía. Lo peor que le puede pasar a la democracia colombiana es la privatización de la seguridad. Yo creo que parte de la seguridad colombiana es prohibir definitivamente las guardias de cualquier índole. En relación con la convivencia
y las políticas de convivencia, la convivencia ciudadana, ¿qué recomendaciones dará usted para fortalecerla para el próximo gobierno? Hay dos dimensiones de la convivencia. La primera dimensión es lo que tiene que ver fundamentalmente con crímenes ligados a dinámicas de ciudadanos en la violencia intrafamiliar, en la violencia barrial, por excesos de intolerancia o por fenómenos de conflictos entre vecinos. Yo creo que hay que generar una cultura de convivencia y hay que hacer un gran trabajo para que la violencia no sea el mecanismo de resolución de los conflictos interfamiliares o de los conflictos en las comunidades o en los barrios. Esa es una primera dimensión. Y ahí hay un gran trabajo de los medios de comunicación, un gran trabajo de los educadores, un gran trabajo de los maestros, un gran trabajo de la prensa para generar esta cultura de la convivencia, porque obviamente hay muchos asesinatos ligados con actos de intolerancia. Hay un choque entre un carro y una moto y se resuelve a golpes o probablemente a través del asesinato de uno de los responsables o cosas de ese orden. Y hay una segunda dimensión que es la necesidad de aumentar la solidaridad de los ciudadanos con la fuerza pública, de confianza en la Policía Nacional, en los centros urbanos, de apoyo a las fuerzas militares en las zonas rurales para buscar disminuir el poder de los grupos armados ilegales en las zonas donde estos ejercen su control territorial y su control de rentas ilegales. Entonces, cultura ciudadana en los centros urbanos y apoyo a la fuerza pública en las zonas rurales para disminuir el poder de los grupos armados ilegales en estas zonas. ¿Cómo lograr un consenso, no solo a nivel de Estado, sino también un consenso nacional en temas de seguridad, priorizando lo importante, no solo del Estado, sino en diferentes sectores, para darle a la seguridad el enfoque estratégico y de consenso nacional que requiere? Esa pregunta es clave. ¿Sabe? En la Unión Europea se tomó la decisión por experiencia de la Gran Bretaña de que cada país miembro de la OTAN tuviera un libro blanco de seguridad y defensa nacional. Ese libro blanco es muy interesante porque es un libro público que conocen todos los estados miembros de la Unión Europea y de la OTAN, y por consiguiente la desconfianza de que haya planes secretos de algún estado de la OTAN porque quedó descontento con los resultados de las fronteras después de la Segunda Guerra Mundial se disipa porque son públicos. Son elaborados de abajo hacia arriba, donde se discuten nacionalmente los temas de seguridad y defensa nacional, y con eso se permite que los ciudadanos conozcan los temas de seguridad y defensa nacional y adhieran a estos planes. La OEA en el año 2003 llamó a que todos los países miembros de América Latina tuvieran un libro blanco. Colombia es uno de los pocos países que no tiene un libro blanco de seguridad y defensa nacional, y entonces los ciudadanos no conocemos los planes de seguridad y defensa nacional, son absolutamente extraños al ciudadano. Yo creo que Colombia debe muy pronto iniciar un gran debate para tener un libro blanco discutido nacionalmente y que todos los ciudadanos adhieran, público, para que los estados vecinos tengan seguridad de que Colombia no tiene ambiciones territoriales ni ningún deseo de agredir a ningún estado vecino, que nos sirva para fortalecer nuestras relaciones con Venezuela, con Brasil, con Perú, con Ecuador, con Panamá y con los estados con los cuales tenemos fronteras marítimas. Yo llamaría a que el próximo gobierno inicie el debate y tengamos un libro blanco. Ya hay algunas discusiones en el Ministerio de Defensa, pero no se ha avanzado a hacer ese libro blanco. Eso sería mi primera recomendación y tal vez la más importante. Necesitamos una ley de seguridad y defensa nacional consensuada nacionalmente. Y sería muy importante que para el año 2026 hubiese una propuesta de un libro blanco, de unas líneas de seguridad y defensa nacional y un gran debate público entre los candidatos
para que logremos un consenso nacional sobre los ejes de ese libro blanco de seguridad y defensa nacional. Interesantísimo y necesario, profesor, y lograr ese consenso y tener esa transparencia que debería tener y claridad que debería tener un libro blanco. El tema ciber, no sé si trabajó ese tema ciber y la necesidad de proteger también esa soberanía informática del país. ¿Cómo ve el panorama en esa dimensión, profesor? Estamos viviendo, pienso yo, una tragedia, porque buena parte de los equipos del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea, provenían de Israel o de los Estados Unidos. Dado el agravamiento de las relaciones con Washington y con Tel Aviv, estamos viviendo una crisis en este plano, en repuestos, en actualización de los equipos de seguridad y de inteligencia de las fuerzas militares y de comunicación. Me dicen que muchas veces oficiales, equipos que están en zonas de orden público se comunican por WhatsApp, es decir, con el riesgo de que sean captados por los grupos armados ilegales, sus comunicaciones sean interceptadas, poniendo en riesgo la vida de los soldados, los suboficiales y los oficiales. Yo creo que Colombia tiene que fortalecer sus mecanismos de comunicación y de seguridad de las fuerzas militares en zonas de orden público, porque estamos viviendo un deterioro muy preocupante. Y hoy en día los expertos hablan de una guerra tecnológica. Después de la guerra de Ucrania con los drones, ya la guerra no es un combate entre soldados solamente, sino un combate con drones. Y es increíble el retraso de Colombia en la industria de drones. Se acaba de crear en Sogamoso el primer batallón antidrones de Colombia, pero es muy posible que en las próximas semanas o meses tengamos ataques con drones en los centros urbanos, porque los grupos armados ilegales han avanzado mucho en ese terreno y nosotros no tenemos todos los instrumentos que se requieren para controlar los drones. Por ejemplo, mecanismos para desviar su destino, o mecanismos para neutralizarlos o para destruirlos. Y la guerra tecnológica se está avanzando mucho en el mundo. Está más avanzado Ecuador en la lucha antidrones que Colombia. Necesitamos avanzar mucho en la guerra tecnológica, porque hoy en día está disminuyendo mucho el número de soldados y está aumentando mucho las características de guerra altamente tecnológica con otro tipo de mecanismos. En Colombia necesitamos avanzar mucho en este terreno, e Indumil debería fortalecerse mucho y convertirse en una gran industria de producción de mecanismos de controlar la guerra tecnológica moderna. Y esa modernización también de fuerza militar incluye equipos grandes, helicópteros, aviones. En todos los equipos estamos sufriendo un deterioro. La inmensa mayoría de los helicópteros rusos están en tierra. Ya los aviones Kafir son inutilizables porque ya tienen más de 40 años de vida útil. Estamos viviendo un deterioro en general de todo el equipo de la Fuerza Aérea del Ejército Nacional, y esto evidentemente le está dando una ventaja estratégica a los grupos armados ilegales. Necesitamos hacer un esfuerzo nacional para recuperar la capacidad, el número de hombres que requiere el país en las fuerzas militares, pero también su capacidad tecnológica. Y si no, vamos, como lo estamos haciendo, estamos perdiendo la capacidad de controlar el orden público en el país. Profesor, un tema que ha sido de alguna manera controversial, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, tiene que ver con la comunicación, la forma de comunicarse con el público, comunicarse con la sociedad, comunicarse en general con diferentes instancias, y tiene que ver con la comunicación y las comunicaciones estratégicas. ¿Y qué recomendaciones tendría en ese sentido? Yo, la verdad, siento que los colombianos desconocemos enormemente a nuestras fuerzas militares, desconocemos enormemente sus programas, sus proyectos, sus doctrinas,
su forma de manejar, su visión estratégica sobre el orden público. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de doble sentido. Las fuerzas militares tienen que hacer un gran esfuerzo de comunicar mejor sus planes estratégicos hacia la fuerza pública y necesitamos, insisto mucho, la vía puede ser la ley de la elaboración del libro blanco, pero necesitamos que los ciudadanos en Colombia conozcan mejor a las fuerzas militares. Yo llamaría a las fuerzas militares para mejorar enormemente su capacidad de comunicación y sus proyectos, sobre todo en algo que me parece clave, que los colombianos conozcamos mejor cómo las fuerzas militares están viendo la seguridad del país y sus proyectos. No deben ser secretos, no deben ser algo que solamente se conozca internamente. Por eso la importancia de un libro blanco. Usted no se imagina, por ejemplo, en Chile, donde hay un libro blanco de seguridad y defensa nacional, lo importante que ha sido, porque eso ha tranquilizado a Argentina, con los cuales, como usted sabe, hay temas complejos, fronterizos, en el sur. Eso ha tranquilizado mucho más a Bolivia y Perú, donde ha habido confrontaciones desde el siglo pasado, donde Perú y Bolivia perdieron parte de su territorio con Chile, y hoy en día están buscando cómo reconstruir las relaciones y la confianza mutua. Yo creo que sería extraordinario que las fuerzas militares hicieran un gran debate nacional sobre estos temas, y el libro blanco es el camino para hacerlo. Ya unas preguntas finales, profesor. ¿Cómo imagina la seguridad en Colombia en 2030? Yo creo que el próximo gobierno que llegue en el 2026 va a tener que hacer un esfuerzo extraordinario para recuperar la seguridad del país. Entonces yo veo dos escenarios. Si Colombia sigue por el camino en que va, vamos a tener en el año 2030 un país brutalmente afectado en la seguridad interna, con grupos armados de distinto tipo controlando las fronteras más vulnerables del país y un orden público brutalmente deteriorado. Primer escenario. O segundo escenario, en el 2026 tenemos un revolcón en este tema de la seguridad y la defensa nacional, un fortalecimiento de las fuerzas militares, una recomposición de su capacidad en el plano aéreo, de tecnología, de comunicaciones, y podemos seriamente, con el acompañamiento de la comunidad internacional, debilitar a los grupos armados ilegales y tener un país más pacífico. Por eso yo creo que uno de los ejes de 2026 debe ser que haya un gran acuerdo nacional sobre seguridad y defensa nacional. Ojalá todos los candidatos presidenciales de izquierda, de centro y de derecha firmaran un acuerdo nacional sobre temas de seguridad y defensa nacional que comprometiera que el que gane lo va a aplicar. Acaba de ocurrir una experiencia extraordinaria en Uruguay, donde los expresidentes de los tres grandes partidos, el Partido Blanco, conservador, el Partido Colorado, liberal, y el Frente Amplio, firmaron un acuerdo nacional, y el presidente que se acaba de posesionar del Frente Amplio dijo: este es el Acuerdo Nacional de Uruguay, y ese acuerdo incluye temas de seguridad y defensa nacional. Ojalá que lográramos que en el 26 todos los candidatos presidenciales que lleguen a la primera vuelta se comprometan con un programa de seguridad y defensa nacional, que el que llegue lo aplique, y que ese acuerdo de seguridad y defensa nacional sea debatido en el primer semestre de 2026, y que todos los colombianos lo conozcamos, adhiramos a él y le demos apoyo a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para avanzar hacia un país más seguro. ¿Qué recomendaciones le daría o decisiones, 3 decisiones clave que podría tomar el primer ministro de Defensa del próximo gobierno? Yo diría, primero, impulsar el libro blanco de seguridad y defensa nacional, del cual hemos hablado. Segundo, una recuperación
de las fuerzas militares en su número de hombres para tener fortalecido la institución. Y tercero, me parece fundamental que haya un gran consenso político nacional sobre ese libro blanco y sobre el fortalecimiento de las fuerzas militares en el país, y entonces comencemos a trabajar desde ya en la necesidad de que los colombianos tengamos conciencia de que por el camino que vamos mal, que el orden público se está deteriorando seriamente y que necesitamos un apoyo nacional a las fuerzas militares para recuperar la seguridad del país. Yo creo que son 3 ejes fundamentales. Y finalmente, profesor, un mensaje a un próximo presidente al que llegue en 2026. Yo le diría, señor presidente, vamos a apoyar seriamente a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para poder recuperar la seguridad del país y la paz que todos los colombianos estamos exigiendo. Profesor Pizarro, muchísimas gracias por esta gratísima conversación. Ha sido muy ilustrativa y seguramente nuestros lectores de la revista GeoDS van a estar muy informados y van a tener un excelente preámbulo para lo que va a ser el resto de la edición. Ha sido usted muy amable, un feliz día, profesor, y esta es su casa, GeoDS también. No, mil gracias a usted. Creo que ha sido un placer conversar con usted y le agradezco mucho a la revista GeoDS la posibilidad de discutir un tema tan sensible para los colombianos. Mil gracias.